Volvemos a hablar del Mundial de Clubes, esta vez para conversarles sobre el partido de David Martínez contra el Chelsea. Sí, jugó contra el Chelsea. ¿En qué vida te hubieses imaginado que David Martínez a sus 18, 19 años iba a jugar contra el Chelsea? En esta vida. Contra el Chelsea de un calvo. Sí, Enzo Maresca. Vamos a ver cómo le fue a David Martínez en este partido contra el Chelsea. Una derrota 2-0 de Los Ángeles Fútbol Club ante el equipo londinense. En donde lo primero, como siempre hacemos en este canal, es repasar los 11 con los que arrancaron el partido cada equipo. En este caso vamos con el Chelsea. Robert Sánchez en el arco, Reece James por la derecha, Tosin Adarabioyo con Levi Colwill en el centro de la defensa, Marco Curella, el enemigo de Haaland, el terror de Haaland por la izquierda, Moisés Caicedo y Romeo Lavia en el medio campo, Pedro Neto, Cole Palmer, Noni Madueke y Nico Jackson en el ataque. En el caso de Los Ángeles Fútbol Club, el arquero fue Hugo Lloris, el lateral derecho fue Sergi Palencia, en la defensa central Aaron Long con Eddie Segura, en la izquierda Ryan Hollingshead, en el mediocampo tenías a Timothy Tillman, hermano de el Tillman que jugó en la cantera del Bayern Múnich, que se me escapa el nombre, creo que era Max Tillman. En el mediocampo también tienes a Igor Jesús, a Marky Delgado y en el ataque Nathan Ordaz, Junior o Jeremy Evo Vice y Denis Bouanga, que es el extremo por izquierda del LAFC. El partido de David Martínez con el equipo de Steve Cherundolo arranca desde el minuto 38 cuando Ordaz se lesiona, porque obviamente es el Ordaz malo, el Ordaz bueno es el del PES United, delanterazo español. Y entra David Martínez. Disputa 52 minutos en el partido y tiene varios momentos altos en lo que se refiere a participación. Tocó la pelota 33 veces en el partido, 18 de 21 pases para un 86% de entregados, otorgó un pase clave, completó 3 de 3 en balones largos y de los 10 duelos en el suelo que disputó perdió 8, ganó 2. 9 posesiones perdidas, 3 faltas, 2 veces recibió falta David Martínez y 2 veces fue regateado. Ese fue el partido de David Martínez, que podríamos llegar a decir, afirmar esto, que lo afirmó uno de los muchachos en el grupo del Vino Talk, que David Martínez tuvo suerte de que se lesionó el titular para poder ingresar temprano en el partido. Y ciertamente es así, tuvo la oportunidad de medirse a duelo con varios defensores del Chelsea y con varios jugadores que propusieron un enfrentamiento de más alto nivel a los duelos que normalmente David Martínez está acostumbrado en la MLS. ¿Qué podemos decir del partido? Bueno, que David Martínez es un buen jugador, lo demostró, tiene regate, tiene habilidad para tocar la pelota, para posicionarse, para moverse, pero claramente ante un equipo como el Chelsea, que todos los días se encuentra con jugadores de esas características, no es nada del otro mundo para el equipo europeo. Y esto nos sirve también a nosotros para entender que de pronto en el contexto venezolano es un jugadorazo, pero que en el resto del mundo del fútbol todavía no es nada del otro mundo. Entonces le toca trabajar, le toca seguir mejorando y le toca principalmente ser protagonista en el AFC antes de continuar con esta bola de nieve llamada pedir y adorar y adular a David Martínez como lo hace el aficionado venezolano general. Entonces, partiendo de esa base, ¿qué otras observaciones podemos tener? Pues podemos revisar el mapa de calor de David Martínez en ese partido para darnos cuenta de exactamente en qué zona del campo estuvo. Constantemente estuvo pegado en el costado derecho, en una zona, la estoy marcando aquí con el puntero, con el mouse en la pantalla, pegado a la banda derecha, pero casi en zona de medio campo. Claramente porque Chelsea tenía en la mayor parte del partido la posesión, tenía la iniciativa y tenía el juego en campo contrario. El partido del LAFC fue un partido de aguantar y de tratar de aprovechar las que tenía. Y fue tan así que David Martínez tuvo la oportunidad de mandar un tiro fuera y que le bloquearan otro tiro. Además, en lo que es la estadística, falló una ocasión clara. David Martínez es un jugador que en el LAFC promedia 5 tiros por partido. Y en este encuentro, en total, completó 2 tiros, que fueron los que les acabo de decir, fuera y un tiro bloqueado. Esos fueron los 2 tiros de David Martínez en el partido. Ahora, revisemos un momento el posicionamiento de los jugadores del LAFC para que entendamos en dónde es que estaba David Martínez. Aquí está nuevamente la gráfica.
tenemos a David Martínez ubicado en la zona de la banda derecha. Fíjense que aquí está el punto más fuerte, que es en el costado derecho, como les decía, pasando la media cancha, pero hay presencia un poco más diluida en el área del Chelsea. A su vez, el recorrido, el sacrificio de David Martínez a través del partido fue tal que tenemos varias zonas manchadas de amarillo en la parte de atrás de la defensa, es decir, en zona de lateral incluso. A ese nivel, el Chelsea obligó a correr a Los Ángeles Fútbol Club. Y a ese nivel, David Martínez se vio físicamente exigido. ¿Por qué hago énfasis en este apartado? Primero porque quiero que observen que hasta en la banda contraria en defensa aparece David Martínez. Pero sobre todo porque la preponderancia del juego de David Martínez, este mapa de calor es clarísimo con respecto al tipo de jugador que es. Jugador que arranca en la banda y que cuando recibe va por dentro. O jugador que arranca en la banda y aunque no reciba, su actividad es por dentro. Porque fíjense que en línea de fondo pocas veces se paró, hay una mancha aislada, pero por lo general la parte más fluida de su mapa de calor es en el carril central, en el carril interior. Sorpresa, sorpresa, por ahí no jugó en el partido contra Uruguay. Ustedes saben que la intención de hacer este tipo de videos observando los vinotintos en el Mundial de Clubes también es compararlos con lo que vemos en la selección. Y efectivamente no vemos a un David Martínez que esté atado a la banda como lo ataron en el partido contra Uruguay. Pero para tener una demostración mucho más clara, certera, precisa de eso, vamos a comparar ese mapa de calor de David Martínez contra el Chelsea versus el mapa de calor de David Martínez contra la selección uruguaya de fútbol dirigida por Marcelo Bielsa. David Martínez Morales arranca por el costado derecho como titular y vamos a ver posición media de los jugadores, Venezuela, y buscamos a David Martínez. David Martínez arrancó con el dorsal 19, fíjense en qué zona del campo está, todavía peor. Claro, David Martínez estuvo hasta el minuto 58 de partido, cuando entra Jefferson Savarino. Y fíjense en qué zonas del campo se encuentra David Martínez en ese partido contra Uruguay. Obviamente hay que coger con pinzas el partido contra Uruguay porque tiene otro componente, que es que Uruguay es una selección bastante más fuerte y es una selección que exige bastante más. Entonces, aquí está el mapa de calor de David Martínez. Observamos bien dónde está ubicado, zona central, arranca ahí. Y el mapa de calor donde se ubica, costado derecho, zona más atrás de la media cancha, como un extremo o un mediocampista por banda de un 4-4-2 normal tradicional. Y luego un par de manchas diluidas a través de todo el campo. No hay un movimiento, un patrón de movimiento fijo en el esquema o en la representación del mapa de calor de David Martínez con la Vinotinto. ¿Y por qué les muestro esto? Porque está una vez más mostrándonos David Martínez y el LAFC, a pesar de haber perdido contra Chelsea, en donde se le puede sacar más partido a David Martínez. Siendo un partido que tampoco es que David Martínez rompió. No es que fue el mejor partido de David Martínez tampoco con el Chelsea, contra el Chelsea. Entonces, es como para que ustedes entiendan lo que debería ser un partido normal de David Martínez versus los partidos superlativos cuando ha marcado goles, cuando ha dado asistencias en otros momentos con el LAFC. Les estoy mostrando un partido normalito. Porque el partido de David Martínez contra Chelsea fue normalito. Enfrentó jugadores de mayor categoría, de una exigencia mucho más grande que normalmente enfrenta en la MLS. Y tuvo un partido, bueno, como lo califica SofaScore, justamente 6.6. Fue un partido normal. Un partido que está bien. Y bajo ese contexto, pues David Martínez se pudo desempeñar y aportar a su equipo. Esto hay que revisarlo. Obviamente el cuerpo técnico de la Vinotinto estará revisando estas cosas. Imagino, quiero pensar. Porque si ya David Martínez entra en la dinámica, hay que empezar a pensar cómo rayos se le saca provecho. Y creo que la demostración de cómo sacarle provecho o que sea de utilidad para el equipo es, y se los muestro nuevamente para que quede aquí claro y no se les olvide más nunca en su vida, es adoptando un comportamiento similar a este, donde David Martínez arranca pegado a la banda y tiene la libertad de ir constantemente por el carril central. Es tan así que hasta el mapa de calor te muestra que David Martínez en ocasiones bajó a buscar la pelota. 33 toques en el partido.
Sin más que decir, después de haberles mostrado todo esto, espero que les haya gustado el video. Que si es así, le den like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones y sobre todo estén atentos porque en el Mundial de Clubes vamos a seguir cubriendo a los jugadores venezolanos. Después de esto, tocará hablar de tu favorito, Matías Lacaba, con el Ulsan HD 4K 8K 1080. Nos encontramos en el próximo video.